Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yesenia Zúñiga y a continuación le daré una pequeña introducción sobre el tema elegido, el cual es partidos políticos. A lo largo de nuestra historia política, el Perú se marca en un contexto de crisis del orden oligarquico entre 1930 a 1968, donde la inestabilidad política y económica impulsó el surgimiento y transformación de diversos partidos políticos. Durante este periodo, el país vivió una masiva migración de campesinos de la sierra hacia Lima, motivados por la exclusión social y la explotación laboral. Esta migración transformó la estructura social de la capital, generando nuevos mercados y fomentando la creación de negocios, además de provocar una explosión demográfica que intensificó las tensiones entre las clases dominantes y los sectores emergentes. En este escenario, los partidos políticos jugaron un papel importante en la lucha por el poder y en las representaciones de los intereses de estos nuevos factores sociales. La polarización entre fuerzas conservadoras y progresistas, así como el auge del aprismo y la aparición de un nuevo movimiento de izquierda, reflejó la demanda de una nueva clase popular que buscaba justicia social frente a las adversidades impuestas por las élites. Posteriormente, nuestra investigación se enfoca en estos cambios sociales en Perú durante la crisis, analizando cómo la migración rural contribuyó al surgimiento de esta nueva clase frente a un sistema político en transformación. El contexto político peruano entre 1930 y 1968 estuvo marcado por el enfrentamiento entre el Partido Aprista Peruano PAB y los militares, con el APRA siendo declarado ilegal en varias ocasiones, como en 1932 tras la Revolución de Trujillo, cuando la represión militar se intensificó. Este partido, fundado por Haya de la Torre, surgió como un movimiento antiimperialista, aunque, como señalan las fuentes, tuvo una fuerte transformación desde sus primeros años de exilio. Durante este periodo surgieron otros movimientos políticos. Por un lado, el Partido Comunista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui, representó una propuesta más cercana al marxismo ortodoxo, en contraste con el enfoque interclasista y nacionalista del APRA. El APRA, aunque también en sus inicios estaba vinculado con el marxismo, rápidamente se distanció buscando un frente antiimperialista más amplio, como señala Martin Berger. Al mismo tiempo, otras corrientes de izquierda, como Sendero Luminoso, se distanciaron del aprismo al no interpelar directamente al campesino indígena como sujeto revolucionario, postura que sí adoptó el comunismo. El contexto político peruano entre 1930 y 1968 estuvo marcado por el enfrentamiento entre el Partido Aprista Peruano PAB y los militares, con el APRA siendo declarado ilegal en varias ocasiones, como en 1932 tras la Revolución de Trujillo, cuando la represión militar se intensificó. Este partido, fundado por Haya de la Torre, surgió como un movimiento antiimperialista, aunque, como señalan las. Además, siguiendo el contexto, el autor Julio Kogler, en su obra Crisis política y populismo militar en el Perú, destaca un análisis sobre el golpe de Estado que sucedió en 1968, que trajo consigo consecuencias, pero abrió el camino al golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado. El ascenso del populismo militar tuvo un impacto en la sociedad peruana desde entonces, debido a que hubo inestabilidad política y económica, ya que fueron una de las grandes causas del porqué de su ascenso. La población, al ver la incapacidad del gobierno para abordar sus demandas, fue buscando una representación más ideal y creyendo en los militares como la única fuerza capaz de restaurar el orden y promover el desarrollo nacional. Los militares, al observar la inestabilidad que ocurría en ese entonces, lo usaron a su favor y con discursos populistas apelaban al sentimiento nacionalista y prometiendo cambios y soluciones rápidas a los problemas del país. También las políticas implementadas por el gobierno militar destacan mucho en la materia de reforma social y económica, como su autoritarismo y violaciones de derechos humanos. Estos gobiernos dejaron huellas profundas en la sociedad e institucionalidad del país. Además, siguiendo el contexto, el autor Julio Kogler, en su obra Crisis política y populismo militar en el Perú, destaca un análisis sobre el golpe de Estado que sucedió en 1968, que trajo consigo consecuencias, pero abrió el camino al golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado. El ascenso de En este contexto, la figura de Luis Miguel Sánchez Cerro fue clave. En la imagen lo vemos rodeado de sus mandos militares. Sánchez Cerro asumió la presidencia tras el golpe
de Estado en 1931 y su gobierno fue marcado por la represión hacia el APRA. Un ejemplo claro fue la clausura de la sede del partido y la persecución de sus dirigentes, lo que exacerbó las tensiones y culminó en la rebelión de 1932. Durante las elecciones de 1931, el APRA tuvo una importante participación, como muestra la manifestación en la Plaza de Hacho, Lima. Miles de apristas apoyaban las protestas de Haya de la Torre, aunque los resultados desfavorables desataron una ola de descontento. La represión no tardó en llegar y la ciudad de Trujillo se convirtió en un bastión de la resistencia aprista. En la imagen observamos a las tropas defendiendo sus trincheras en el barrio de Mansiche, donde se libraron muchos combates contra las fuerzas del gobierno. Finalmente, el homenaje a los mártires de Chanchán, encabezado por Haya de la Torre, es un recordatorio del brutal desenlace de la rebelión. Muchos de los prisioneros apristas fueron ejecutados sin juicio justo, un acto que dejó cicatrices profundas en la historia del país y fortaleció la mística del aprismo como un movimiento de resistencia ante la opresión. En este contexto, la figura de Luis Miguel Sánchez Cerro fue clave. En la actualidad, la oligarquía aún se encuentra presente en el país. Un ejemplo de ello es el financiamiento ilícito a candidatos con el fin de realizar sus campañas electorales. Esto es ya que las empresas dan dinero a estos candidatos con el fin de tener el permiso para poder realizar actos ilícitos en el país. Un ejemplo de ello fue el caso de Ollanta Humala con la empresa de Odebrecht. Además, cabe recalcar que en el caso de las empresas mineras, que tienen gran cantidad económica, también pueden llegar a influir en la política minera, como es el caso de Cerro Verde. En adición, otro caso a recalcar es el del expresidente Pedro Castillo, que al estar al mandato del país, usó su poder en beneficio de sus familiares, en este caso sus sobrinos, ya que al estar prófugos, evita que sean arremetidos contra la justicia.